Feliz sábado, hermanos, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, donde vamos a estar estudiando la palabra del Señor, y también a todos los hermanos que nos acompañan a la distancia. Cantábamos un himno que hace una pregunta: ¿cuánto aún faltará, Señor? ¿Cuánto faltará todavía para su venida? Y hoy quiero hablarles acerca, son varios puntos en realidad que quisiera tocar, pero tiene que ver con lo que la Biblia llama el anticristo. ¿Por qué vamos a hablar del anticristo y qué tiene que ver esto con la proximidad de la venida de Cristo? Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Vamos a hablar un poco acerca del anticristo, porque es una expresión que aparece en el Nuevo Testamento, que si ustedes van al Antiguo Testamento no lo van a encontrar. La palabra anticristo no está en el Antiguo Testamento, solamente está en el Nuevo Testamento. Aparece 2 o 3 veces mencionado por el apóstol Juan en sus cartas y significa literalmente lo que para nosotros en español significa anti. ¿Sí? Cuando hablamos de algo que es anti, si yo soy, qué sé yo, anti tal cosa, significa que me opongo a esas cosas. Eso significa anti. Cuando alguien es anti algo, es que se opone a ese algo. El anticristo es simplemente un personaje que se opone a Cristo. Simplemente se opone a Cristo, se opone a Dios, se opone al Mesías. Pero yo quiero que ustedes vean un poco el lenguaje que utiliza el apóstol Juan. No solamente el apóstol Juan, también el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Ellos hablan como si este anticristo todo el mundo supiera que iba a venir, ¿sí? Pero no que iba a venir en el futuro lejano, sino que ya en sus días estaba empezando a obrar. Vamos a leerlo, ese es un texto muy interesante, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y esto, hermano, debería alentarnos a nosotros para saber que Cristo está a las puertas. Amén. Porque ya estaba cercana la venida del Señor para los discípulos, por lo menos en su mente. Sabemos que el apóstol Pablo decía en alguna ocasión: nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos, ¿no? Para recibir al Señor en el aire. O sea que en la mente de los apóstoles no faltaba mucho para la venida del Señor. Dice 1 Juan 2, versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo. ¡Wow! ¿Qué había en la mente de Juan en el siglo I de la era cristiana? Hace 2000 años. ¿Qué había en la mente de Juan? Ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir. ¿Qué habían oído ellos? ¿Qué sabían ellos? Que iba a venir un anticristo. ¿Por qué sabían que iba a venir un anticristo? Porque alguna profecía lo tenía que decir. Tenía que haber alguna profecía en el Antiguo Testamento que dijera que iba a venir un anticristo en el último tiempo. Fíjense qué importante es esto, hermanos. No es que ellos sabían que iba a venir porque se les ocurrió a ellos, no. Ellos tenían que saber porque había una profecía. Así también, dice, al presente hay muchos anticristos. Acá empezamos con un doble sentido en esta profecía. Porque si bien es un anticristo, es el anticristo, es un personaje, no necesariamente es una persona. Es una institución, es un ente, digamos, una posición ocupada, pero que puede ser ocupada por diferentes personas. Porque dice que si bien es el anticristo, hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Fíjense, ¿por qué saben ellos que es el último tiempo? Porque viene el anticristo. Ellos están esperando que venga el anticristo. ¿Por qué? Porque es el último tiempo. Y como ya estamos viendo que ese espíritu está empezando a obrar, sabemos que es el último tiempo. No es solamente el apóstol Juan, vamos a ver también el apóstol Pedro, creían que eran los postreros días, que eran los últimos días, los últimos tiempos en el siglo I. Sé que parece contradictorio, pero vamos a ver que estaban en lo correcto.
eran los tiempos finales. Hechos capítulo 2, versículos 15 al 17, este pasaje que vamos a ver ahora, el que habla es el apóstol Pedro, y es en el contexto del sermón que da en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículos 15 al 17. Los apóstoles están siendo utilizados por el Espíritu Santo, entonces Dios derrama sus dones espirituales a la iglesia y empiezan a hablar en diferentes idiomas. ¿Qué pasa cuando empiezan a hablar en diferentes idiomas? Obviamente hay muchos que escuchan y se maravillan de la palabra de Dios, pero los que no entienden, porque siempre hay personas que no van a entender el mensaje, que cuando Dios habla ellos van a escuchar un trueno, van a escuchar algo diferente, empezaron a criticarlos de que ellos estaban ebrios. Entonces dice en Hechos 2, 15 al 17, estos no están borrachos, dice Pedro, como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, es decir, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. El apóstol Pedro dice que la profecía de Joel, que habla de los últimos días, de los postreros días, se está cumpliendo en Pentecostés. O sea que en la mente de Juan es el último tiempo, en la mente de Pedro es el último tiempo, y vamos a ver también lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Este es el apóstol Pablo que habla en su carta a los hebreos mencionando acerca de cómo Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Vayan anotando cualquier cosa si no llegan a buscar todos los pasajes. Creo que tenemos por ahí el tiempo para buscarlos. Son varios textos que vamos a leer hoy. Pero bueno, en este pasaje el apóstol Pablo dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que en la mente de Pablo también eran los postreros días, ¿sí? Ellos estaban viviendo en los últimos días y sabían que en esos últimos días se iba a manifestar alguien que se iba a oponer a Cristo. Ellos sabían que Dios iba a enviar al Mesías y después de enviar al Mesías iba a aparecer alguien que se opondría al Mesías, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco algunas de las profecías. Vamos a abrir en Daniel capítulo 2, por qué ellos piensan, hermanos, que estos son los postreros días. Vamos a Daniel 2, todos más o menos conocen las profecías de Daniel. Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, ¿sí? Incluso capítulo 11 y 12 son paralelos, ¿sí? Son paralelos, o sea, hablan de las mismas cosas, la sucesión de imperios mundiales, la caída de esos imperios mundiales, ¿sí? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y después la aparición de un cuerno pequeño, que iba a ser ese hombre que se iba a oponer a todo lo que se llama Dios. Lo vamos a poner en estas palabras. Al oponerse a todo lo que se llama Dios, está opuesto ¿a quién? A Cristo, porque Cristo se llama Dios. Porque no hay solamente uno, el Padre, que se llama Dios, su Hijo también es llamado Dios. Entonces este cuerno pequeño que se iba a oponer a todo lo que se llama Dios, era un anticristo. Y ellos sabían eso. Y fíjense cómo lo dice Daniel capítulo 2, versículo 27. Vamos a leer el 27 y el 28, cuando Daniel le habla al rey Nabucodonosor. Dice, Daniel respondió delante del rey y le dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. O sea que ellos sabían que esta profecía de Daniel
hablaba acerca de los postreros días. Ellos sabían que iba a estar Babilonia, que cayó, sabían que iba a estar Medo-Persia, que cayó. Esto estamos hablando en el siglo I, en la época de los apóstoles. Medo-Persia cayó, Grecia ya cayó, Roma era el último gran imperio y ellos estaban viviendo en ese imperio, y ese imperio ya llevaba un par de siglos reinando, y por lo tanto ellos sabían que caía ese imperio, aparecía el anticristo y venía Cristo, venía Dios, Jesús, nuevamente a castigar a ese anticristo. Entonces para ellos, en la caída del imperio romano, ya eran los últimos tiempos. Y pasaron 2000 años. Qué tremendo, ¿no? Pero todo está en armonía con la palabra del Señor. Desde la caída del imperio romano estamos viendo las últimas escenas del drama. Porque en Daniel 2 tenemos las piernas de hierro, que es el imperio romano, los reinos divididos y el reino de Dios que se instaura. Ellos esperaban que estas cosas pasaran medianamente rápido. También habían profecías que probablemente ellos no conocían, de que ese cuerno iba a obrar durante 1260 años. 1260 años de supremacía papal, ¿sí? Ahora, dice, lo primero que leímos en el libro de Juan, que decía Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, que habían ya a muchos anticristos en su época, ¿sí? ¿Cómo es esto de que ya habían muchos anticristos? Es que en realidad ese espíritu ya estaba empezando a obrar. Y vamos a leer un ejemplo acerca de estos anticristos que ya había en el siglo I. Los apóstoles estaban vivos, hermanos. Vamos a abrir tercera de Juan. Vamos a ir a la tercera carta de Juan. Los apóstoles estaban vivos y ya estaba obrando el misterio de iniquidad. Ya estaba obrando el espíritu del anticristo en ciertos miembros de la iglesia. Vamos a abrir entonces en tercera de Juan, vamos a leer el versículo 9 y versículo 10, que nos habla acerca de cómo el espíritu del anticristo ya estaba obrando en esa iglesia del siglo I. Y vamos a verlo en el versículo 9 y 10, que dice así: yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, había un tal Diótrefes en esa iglesia. O sea, Juan escribió a esa iglesia y había un Diótrefes, dice que ama tener la preeminencia. Qué interesante, ¿no? Este Diótrefes en el siglo I, ¿qué quería tener? La preeminencia. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Dominar, controlar. Esto fue lo que hizo el Papa después, ¿no? Cumpliendo. Entre ellos, dice, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras maliciosas contra nosotros, ¿sí? ¿Qué iba a hacer el cuerno pequeño? Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos, etc. No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los impide y los expulsa de la iglesia. Este Diótrefes se había hecho dueño de esa iglesia cristiana y ahora no recibía a los apóstoles. Él era el jefe y aquellos que querían recibir a los apóstoles eran expulsados. Este es el espíritu del anticristo que ya estaba obrando, pero se iba a manifestar de manera concreta, sabemos que un par de siglos después, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro pasaje muy interesante que está en Apocalipsis capítulo 2. Esto está en las cartas a las iglesias, pero vamos a ver cómo el espíritu del anticristo ya estaba obrando en la iglesia del primer siglo. Ese anticristo que iba a venir ya estaba empezando a surgir en la iglesia primitiva. Y por eso es tan importante, hermanos, vamos a Apocalipsis 2, vamos a leer el versículos 14 y 15. Por eso es tan importante cuando nosotros hablamos con cristianos de diferentes denominaciones, lamentablemente no solamente católicos, sino también protestantes, ellos creen muchos en lo que son denominados los padres de la iglesia. Estos padres de la iglesia son cristianos de diferentes épocas, siglo III, siglo II, hasta algunos llegan hasta el siglo I prácticamente, que instituyeron cosas o dijeron cosas y ellos lo toman como que es verdad porque están cerca de los apóstoles. Pero acá la Biblia nos está mostrando que en la mismísima época de los apóstoles ya había levadura.
ya había la intromisión del hombre de pecado. Entonces, no importa lo que un padre de la iglesia dijo en el siglo I, segundo, tercero, cuarto, no importa, porque ya en la misma época de los apóstoles había levadura. Imagínense que yo diga, no, es muy interesante lo que dijo Diótrefes, porque Diótrefes era una persona que era del siglo I, convivió con los apóstoles, pero vemos aquí que se oponía, era un anticristo, se oponía a los apóstoles. Y ahora lo mismo vamos a ver en esta carta a las iglesias. Esto Apocalipsis 2, versículos 14 y 15, está la carta a la iglesia de Pérgamo y tiene dos aplicaciones, por supuesto. Primeramente a la iglesia literalmente hablando del primer siglo, para que veamos que en el primer siglo pasaba, pero tiene una aplicación profética, porque las 7 iglesias representan periodos de la iglesia. Y esta iglesia arranca en el 313, que es cuando terminan las persecuciones romanas a la iglesia cristiana. Y por lo tanto, entra con todo el paganismo en la iglesia. Se mezcla el paganismo con el cristianismo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Qué le dice Dios a la iglesia de Pérgamo? Tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? El profeta, ¿se acuerdan? El cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Dos cosas hay ahí, hermanos. ¿Qué tenía ya en el seno de la iglesia de Pérgamo en el primer siglo? Y se cumplió proféticamente bien fuerte en el siglo IV, que el siglo IV es el surgimiento de la iglesia católica. ¿Qué cosas habían? La doctrina de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? Le dijo a Balac, si vos querés maldecir a este pueblo, porque este pueblo no puede ser maldito, si querés maldecir a este pueblo tenés que hacerlo que se paganice, tenés que hacerlo partícipe de la idolatría. ¿Qué hizo la iglesia católica? El romanismo se metió en el cristianismo, lo hicieron partícipe de la idolatría. Fue la manera de Satanás de vencer a la iglesia. No podía vencerla con las persecuciones porque los mataban y su sangre era como semilla. ¿Cómo los venció? A través del sincretismo, de la unidad entre el paganismo y el cristianismo. Esta es la doctrina de Balaam. Y aparte dice que tiene ahí a los nicolaitas. ¿Qué son los nicolaitas? Hay mucha especulación sobre eso, no hay nada certero, pero un análisis del nombre Nicolaos o Nicolaita, dicen que Nico significa victoria o dominio sobre, y Laos significa pueblo. Es como una especie de dominio sobre el pueblo, lo que hacía Diótrefes, que no permitía a las personas que reciban a los apóstoles. Había un dominio sobre la iglesia. Básicamente está describiendo lo que iba a ser el surgimiento del papado. Un dominio sobre las conciencias y la mezcla del paganismo con el cristianismo. ¿Sí? Entonces, vemos, hermanos, que ya habían anticristos en el siglo I. Sí, pero ese anticristo faltaba todavía que se manifieste como el hombre de pecado. Ahora, vamos a ir a un par de versículos más que nos hablan acerca de las características del anticristo. Primera de Juan 2:22. Los dos textos que vamos a leer ahora son de la primera carta de Juan y un texto de la segunda carta de Juan. Son básicamente 4 pasajes en toda la Biblia que usan la palabra anticristo. Lo que pasa es que como esta palabra anticristo no aparece así en el Antiguo Testamento, da a muchas especulaciones. Pero cuando nosotros nos ponemos a analizar qué profecías nos hablan de alguien que se iba a oponer a Dios, claramente nos muestra que es el mismo poder que está en Daniel capítulo 7 como el cuerno pequeño, en 2 de Tesalonicenses 2 como el hombre de pecado, es el mismo anticristo, o sea, no puede ser otra persona. 1 Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Qué época fue la que mencionamos en la iglesia de Pérgamo? El siglo IV. El siglo IV fue el concilio de Nicea, donde empezó a establecerse la doctrina de la Trinidad. ¿Qué hizo este hombre de pecado? Negó al Padre y al Hijo.
Se opuso sobre todo lo que se llama Dios. Se estableció la doctrina de la Trinidad. Vamos a ver otro pasaje, 1 de Juan 4, ahí mismo, versículos del 1 al 3. Nuevamente menciona al anticristo. 1 de Juan 4, del 1 al 3 dice: Amados, me gusta mucho este pasaje, hermanos, porque describe un aspecto de la Iglesia Católica al cual no se le da mucha importancia, pero va a tener mucha relevancia en estos tiempos finales. Dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. ¿Qué significa probar a los espíritus si son de Dios? No solamente si alguien predica tal cosa o dice tal otra, o es supuestamente inspirado por el Espíritu Santo, sino que esto está hablando de manifestaciones milagrosas. Esto está hablando acerca de cosas que podemos llegar a ver. Ustedes saben que la Iglesia Católica se estableció en gran medida a base de milagros, a base de estigmas, a base de apariciones, a base de estatuas que lloran, ¿sí? Todo para validar ciertas doctrinas. Entonces dice: no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Fíjense, ¿en qué vamos a conocer el Espíritu de Dios? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir. Fíjense nuevamente, ¿no? Lo dice: ustedes escucharon que va a venir el anticristo. Este es el espíritu del anticristo. Y que ahora ya está en el mundo. ¡Wow! O sea, la iglesia cristiana primitiva del primer siglo, ellos sabían que iba a venir un anticristo. ¿Cómo lo sabían? Por las profecías del Antiguo Testamento. Y ahora se dan simplemente las características de este poder. ¿Qué significa? Ahora vamos a ver qué significa que no confiesa que Jesucristo vino en carne. Vamos a ver 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7, que ahí también menciona características del anticristo. 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice así: porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que tal hace es engañador y anticristo. Nuevamente se menciona que el que no confiesa que Jesucristo vino en carne es anticristo. ¿Qué significa no confesar que Jesucristo vino en carne? Significa negar que Jesús fue un ser humano como nosotros, en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo hace la Iglesia Católica para negar esto? Ustedes saben que la Iglesia Católica cree y predica y enseña que Jesucristo nació de una mujer diferente a nosotros. Esa mujer fue María, y María no era como nosotros. Jesús no tenía la carga de lo que ellos llaman el pecado original o la naturaleza caída. Jesús era diferente a nosotros porque nació de una mujer que fue concebida sin pecado. ¿Sí? La doctrina de la Inmaculada Concepción de María no habla de la concepción de Cristo. La doctrina o el dogma de la Inmaculada Concepción de María habla de cómo María fue concebida. María ya nació sin naturaleza pecaminosa. Sí. Madre de Dios la llaman, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿se puede negar que Jesucristo vino en carne? Sí, se niega a través de esas doctrinas. Y por lo tanto, como Jesús era diferente que nosotros, trae consecuencias con respecto a ¿qué cosa? A la ley de Dios. Ninguno de nosotros puede cumplir la ley de Dios. Jesús la cumplió porque era diferente, pero nosotros no podemos cumplirla. Pero la Biblia nos dice: vete y no peques más. La Iglesia Católica dice no, y lamentablemente muchas iglesias protestantes también dicen no, vaya y peque y después viene y hace confesión, vaya y peque y después se arrepiente, o vaya y peque y después lo que fuera, o vamos a pecar hasta que Cristo venga. Eso es no confesar que Jesucristo vino en carne, y ese es el espíritu del anticristo que ya obraba en el primer siglo. ¿Sí? Ya estaba empezando a fermentarse esa levadura. Así que esa es la descripción que se nos da. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 7 al 10, que allí se nos habla
donde el apóstol Pablo habla del anticristo, pero habla con otro nombre, el anticristo, ¿sí? No se lo menciona como anticristo, sino que se lo menciona como el hombre de pecado, ¿sí? Pero dice exactamente lo que dice Juan. Ya está obrando entre nosotros, etcétera, etcétera. Y también deja claro, vamos a ver que deja bien claro de que es el último tiempo, de que ya falta poco para que Cristo aparezca. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 7 al 10. Dice el apóstol Pablo así: porque el misterio de iniquidad, versículo 7, porque el misterio de iniquidad ya opera, o sea, ya está obrando, primer siglo, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Quién es el que lo detenía a la aparición del anticristo? O a la aparición del hombre de pecado o el misterio de iniquidad. ¿Quién lo está deteniendo? ¿Cómo? El paganismo, pero ¿cuál era el que estaba en ese momento? El Imperio Romano. ¿Por qué el apóstol Pablo no dice el Imperio Romano? Bueno, este aquí que ustedes saben cómo eran los romanos. Los romanos castigaban severamente con la muerte inclusive a aquellos que hablaran contra el imperio o el emperador. Y acá el apóstol Pablo, como está hablando de la caída del imperio, y usted no puede decir que el imperio romano va a caer, el imperio romano va a ser para siempre. El que diga que el imperio romano va a caer es un traidor y le podían cortar la cabeza, ¿sí? Entonces, para no poner en peligro a sus hermanos, él dice, ustedes saben que va a venir uno, pero hay todavía alguien que lo detiene, pero cuando éste sea quitado, pero él no puede decir que Roma va a caer. Pero él espera, y los cristianos saben, que Roma va a caer y que va a aparecer el anticristo, ¿sí? Entonces dice, solo espera hasta que éste sea quitado del medio, el que ahora lo detiene. Verso 8. Entonces será revelado aquel inicuo. Y fíjense lo que va a decir ahora. Al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Era coherente que ellos pensaran que estaban ya en los días finales? Sí, porque ya caía el Imperio Romano, aparecía el anticristo y Cristo mismo venía a destruirlo. Por lo tanto, ya Cristo, ya muy pronto, no sabemos cuánto tiempo, porque ellos siempre permanecieron ignorantes sobre el tiempo, no sabemos cuánto falta, pero sabemos que este es el último tiempo porque el anticristo ya viene. ¿Sí? Y algo que da mucho para meditar a aquellos que todavía dudan sobre la identidad del cuerno pequeño, más allá de que todos los reformadores protestantes identificaron al cuerno pequeño y al anticristo con el Papa, posteriormente en los últimos siglos los protestantes han abandonado esas interpretaciones, pero si alguno tiene alguna duda, ¿cuál es la única institución humana que surgió a la caída del Imperio Romano y que hasta el día de hoy sigue en pie? No hay otra, hermano. Es el papado, es la Iglesia Católica, porque el apóstol Pablo dice que va a caer Roma, va a surgir el hombre de pecado y va a durar hasta la venida de Cristo. ¿Cuántos siglos ya lleva la Iglesia Católica? Es la única institución tan antigua que ha perdurado, han caído reinos, han surgido países, han pasado 20.000 cosas, Europa ha cambiado el mapa 20.000 veces, pero Roma sigue estando hasta el día de hoy. Qué tremendo. O sea, esta identificación profética es inequívoca. Iba a durar hasta la venida de Cristo. Y dice que el Señor lo matará, dice, con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué nos decía el apóstol Juan? Prueben los espíritus para saber si son de Dios. ¿Por qué? Porque iban a haber prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Claramente están hablando acerca de lo mismo. El hombre de pecado es el mismo anticristo que menciona Juan y es el mismo cuerno pequeño que aparece en Daniel. Y ahora sí vamos a ir a Daniel, capítulo 7, versículos 23 al 27. Nuevamente se habla de la misma secuencia.
A mí me llama mucho la atención, ¿no?, la manera, mientras van buscando Daniel capítulo 7, vamos a leer del 23 al 27, me llama mucho la atención cómo el apóstol Juan, cuando le habla a los cristianos del primer siglo, le dice, ustedes ya saben que viene un anticristo. Lo da por sentado, pero buscamos la palabra anticristo en la Biblia y no aparece. Evidentemente, ellos sabían que había alguien que se oponía simplemente a Dios, y ese personaje estaba descrito en las profecías. Para ellos no era ningún misterio, por eso él dice, ustedes ya saben, ¿sí? Daniel 7, 23 al 27. Dice así el versículo 23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Hermanos, estos 4 imperios son un ancla para nosotros, un ancla histórico. Sabemos que si está hablando después del cuarto reino, no puede ser antes. Los católicos dicen que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, un general griego de la época del imperio griego. El imperio griego es el tercer imperio. Y acá está hablando del cuarto imperio, y que de ese cuarto imperio iba a surgir el anticristo. O sea que no puede ser Antíoco Epífanes, no puede ser alguien antes a la caída del imperio romano. El anticristo tiene que surgir después del imperio romano. No hay ninguna otra institución que la Iglesia Católica, ¿sí? Dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará. Sabemos que después de la caída del Imperio Romano, las tribus germánicas o las tribus bárbaras se dividieron el imperio en 10 reinos, ¿sí? Pero habían 3 de esos reinos que no querían aceptar la autoridad de Roma. Y la autoridad de Roma se regía básicamente por una doctrina fundamental, que era la Trinidad. Estos 3 reinos eran arrianos, no creían en la Trinidad, y eran terribles y amenazaban la estabilidad de Roma. Así que el emperador Justiniano ayudó al Papa a destruirlos, ¿sí? Y acá lo dice de esta manera, ¿no? Dice que en el versículo 24, los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará. O sea, quitó a 3. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Y entregados serán en su mano hasta tiempos y el medio tiempo. Pero se sentará el juez, le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Cuando el apóstol Pablo dice, el cual el Señor matará con el resplandor de su venida, está haciendo referencia a esto. Va a haber un enemigo de Dios que va a hablar contra Dios, va a hablar contra su ley, pero va a ser destruido por Cristo al final, ¿sí? Y entonces dice el versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Ahí podemos entender, hermanos, por qué ellos creían que estaban ya en el último tiempo. ¿Cuánto más nosotros tenemos que entender que estamos en el último tiempo? Ya se cumplieron los 1260 años de persecución papal y ahora no sabemos cuánto falta. Pero evidentemente, si para ellos era el último tiempo y ellos lo vivían de esa manera, ¿cómo deberíamos vivir cada día de nuestra vida, hermanos? Como el último tiempo. Ya toda la profecía para nosotros es historia pasada. Es historia pasada. Quizá ahora estamos viendo las últimas escenas de Apocalipsis, donde esa bestia recibe una herida de muerte y ahora revivió. Y ahora nos falta solamente ver la implementación de la marca de la bestia. Y ya luego la segunda venida de Cristo, ¿sí? Pero así es que ellos lo veían. El texto termina diciendo en el versículo 26, se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Y ahora vamos a ver el justo juicio de Dios. Que sabemos que ya empezó el juicio de Dios en el cielo, pero que se va a consumar en la segunda venida de Cristo para dar a cada uno conforme a sus obras.
Y vamos a verlo a esto en el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19. La profecía, mientras van buscando Apocalipsis 11, versículos 15 al 19, la profecía de Daniel 7, que habla del cuerno pequeño, dice que Dios le va a poner fin a ese cuerno pequeño, va a ser destruido y arruinado hasta el final, y que al final se le va a dar el reino a los santos del Altísimo. Se le va a dar el reino a los hijos de Dios. Y de esto también nos habla Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19. Y vamos a ver, hermanos, que el juicio del que se nos habla aquí, tiene que ver con la ley de Dios. Porque este anticristo se opone a la ley de Dios. Hablará palabras contra el Altísimo, dice, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y ahora vamos a ver cómo la ley es parte de ese juicio. Dice Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19, que nos habla acerca de la séptima trompeta. No vamos a hablar ahora de las trompetas, pero históricamente estas trompetas se cumplieron como juicios que cayeron contra Roma a través de estas mismas tribus bárbaras que fueron conquistando y hicieron caer a Roma. Pero esta séptima trompeta ya nos habla del fin del tiempo y dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. ¿Quién es el Señor y quién es Cristo? Ahí. El Padre y el Hijo. ¿Sí? Está clarito, ¿no? Y dice que los reinos ahora vinieron a ser de Él. ¿Sí? Hubieron muchos reinos en la tierra: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, pero al final se va a establecer un reino que no va a tener fin jamás. ¿Sí? Que es el reino de Dios. Versículo 16. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, que eres y que has de venir. ¿De quién están hablando ahí? ¿Seguro? ¿De Cristo o del Padre? Del Padre, hermano. Está hablando del Padre. Y esa expresión, el que es, el que era y el que ha de venir, no es ni más ni menos que el nombre de Dios. El que es por sí mismo, el que existe por sí mismo. ¿Sí? Entonces dice: porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se han airado las naciones, y tu ira ha venido y el tiempo para que los muertos sean juzgados. ¿Cuándo empezó el juicio, hermanos, a los muertos? 1844. Esto lo marca una profecía del libro de Daniel. Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahí comenzó el juicio por los muertos. Y yo tuve una pequeña conversación ahí con Carlito la semana pasada. ¿Cuándo será que empieza por los vivos? ¿Cuándo es que empieza por los vivos? Sin entrar en especulaciones, lo que les puedo decir, algo muy interesante: vayan a las doctrinas fundamentales de los adventistas de 1914, y una de esas doctrinas fundamentales que habla del juicio dice que ese juicio va a pasar a los vivos al final del tiempo de la gracia. Interesante. ¿Sí? ¿Por qué cito las doctrinas fundamentales? Bueno, básicamente porque Elena G. White dice que esas doctrinas fundamentales fueron guiadas por Dios. ¿Sí? Un dato interesante. Pero dice: el tiempo para que los muertos sean juzgados, dice el versículo 18, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. ¿A quién decía el apóstol Pablo que iba a destruir el Señor en su venida? Al hombre de pecado, al anticristo. ¿Sí? Acá dice: a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en el templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Hermanos, el tiempo del juicio se va a consumar, y ese juicio va a estar basado en la santa ley de Dios. El arca del pacto que se ve ahí es el arca de los 10
mandamientos. ¿Qué iba a hacer el hombre de pecado? Oponerse a esa ley, cambiar la ley. Lo sabemos por la historia que la ley de Dios fue cambiada por el hombre de pecado. Pero Cristo va a venir, dice, para dar a cada uno conforme a sus obras. Y me llama la atención que dice, ¿no?, que va a destruir a los que destruyen la tierra. Vamos a ver quiénes destruyen la tierra, según la Biblia. Isaías capítulo 24, versículos del 3 al 6. Ustedes fíjense que algo muy interesante, muy irónico, mientras van buscando Isaías 24, versículos 3 al 6, algo muy interesante es que ¿quién es el activista más importante del mundo en favor del cuidado del medio ambiente en la actualidad? El Papa. El Papa está muy preocupado porque la gente está destruyendo el planeta, está destruyendo la tierra. ¿Por qué? Y porque usan el carro, porque hay fábricas, porque hay avance tecnológico, porque hay capitalismo. Todas esas cosas le preocupan al Papa porque todo eso lo que hace es destruir la tierra. Ustedes piensen esto, la época dorada del papado fue la Edad Media, cuando no había industria, tecnología, conocimiento, libertad de expresión. Esa fue la época dorada del papado. Elena G. White lo dice en El conflicto de los siglos, que no me acuerdo cuál es la expresión, pero dice, el mediodía del papado fue la medianoche del mundo, algo así. Cuando mejor le fue al Papa, peor le fue al mundo. Y ahora el Papa dice, che, hay mucha tecnología, hay mucho crecimiento, hay mucho capitalismo, tenemos que dejar todo eso y volver a una edad medieval, donde nosotros, que somos los jefes, les damos a ustedes lo que necesita, un salario básico universal, no trabajen, no hagan nada, volvamos a la ignorancia, a la pobreza. Eso es lo que está haciendo el Papa. Y no tendrás nada y serás feliz. Amén. Gracias. Con $1000. Está bien. Entonces, eso es lo que propone el Papa hoy en día. Cuidar el planeta. Pero la Biblia dice que Cristo va a venir a destruir a los que destruyen la tierra. ¿Quién está destruyendo la tierra en realidad? El papado y todos los que están detrás, porque están violando la ley de Dios, y lo que destruye la tierra es la violación de la ley de Dios. Vamos a leerlo en Isaías capítulo 24, versículos del 3 al 6, dice, del todo será vaciada la tierra y totalmente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra, se enlutó, se marchitó la tierra, el mundo languidece y se marchita, languidecen los grandes de los pueblos de la tierra, y la tierra se corrompió bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y se disminuyeron los hombres. ¿Qué dice el Papa acerca de la violación de la ley de Dios? El Papa está a favor del robo, sí, porque está a favor de la justicia social y la redistribución del ingreso. Él está a favor de quitarles a uno para darles al otro, por eso está a favor del robo, en contra de la ley de Dios. Él es el que está destruyendo la tierra. El Papa está a favor del matrimonio igualitario y la agenda LGTB, está a favor de esa agenda que está en contra de la ley de Dios. El Papa es el que está destruyendo la tierra, ¿sí? El Papa estuvo a favor de muchísimas cosas, hermano, a favor de las dictaduras más crueles de Latinoamérica. Él simpatiza y acompaña a los dictadores más crueles de Latinoamérica. Entonces, el Papa está destruyendo la tierra al violar y enseñar a la gente a violar la ley de Dios. Entonces, cuando Cristo venga, va a venir a destruir, ¿a quiénes? A los que destruyen la tierra. No porque usaron el carro, no porque volaron en un avión y tienen una huella de carbono muy alta, no, sino porque enseñaron. Ellos violaron la ley de Dios y enseñaron a otros a violarla, ¿sí? Ahora, hermanos, cuando Cristo venga, vamos a leer un pasaje más para terminar. Salmos capítulo 50. Cuando Cristo venga, si bien esa escena que vimos en Apocalipsis, del santuario que se abre y se ve la ley de Dios, apunta a 1844, cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, la ley de Dios se va a ver en el cielo, mis hermanos.
Porque el día del juicio todo el mundo va a comparecer ante el tribunal de Cristo y las dos tablas escritas con el dedo de Dios, con letras y palabras inteligibles para todos los intelectos, van a ser proyectadas en el cielo. Salmos, capítulo 50, versículos del 1 al 6, dice así: el Dios de dioses. Qué interesante expresión, ¿no? ¿A Jesús se lo llama Dios? Claro que sí. Entonces, ¿por eso dio una Trinidad? Claro que no. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. O sea, todos los habitantes de la tierra van a oír la voz de Dios. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Amén. ¿Qué significa que en el día del juicio, en el día de la manifestación de Dios, Él va a juntar a su pueblo? Dios tiene litigio con las naciones, va a hablarle a todas las naciones. En ese día los cielos declararán su justicia, que en el cielo se va a ver la santa ley de Dios, para reivindicar el nombre del Señor. Mis hermanos, para los apóstoles, para la iglesia cristiana perseguida del primer siglo, la venida del Señor estaba cerca. Ya estaban en el último tiempo, esperando y temblando por la aparición de ese hombre de pecado que la profecía decía que iba a venir. Nosotros ya lo vimos lo que pasó en la historia, lo tenemos todo documentado, no solamente proféticamente en la Biblia, sino también documentado en la historia cómo se cumplió. Cristo está a la puerta, Cristo está pronto a venir. Consagremos nuestra vida al Señor para poder verlo en aquel día, si estamos con vida, Dios mediante, y si no, para resucitar juntamente con los justos en aquel gran día. Que Dios les bendiga, hermanos.